Inicialmente tenemos esto, seno de 2x sobre 1 más coseno de 2x es igual a tangente. Lo que quiere decir eso, lo que tenemos que demostrar es que todo esto es igual a tangente. Iniciamos con las razones trigonométricas. Hay algunas expresiones que se pueden igualar a otras que nos convengan más para la demostración. ¿Cómo así? Por ejemplo, seno de 2x, si tú buscas en la tablita de razones trigonométricas, tú puedes encontrar que seno de 2x es igual a 2 seno de x coseno de x. Esto, solo la parte de arriba, seno de 2x, solo esta partecita es igual a esto. Entonces ponemos lo mismo que está en el denominador, 1 más coseno de 2x, lo ponemos allí. Simplemente lo bajamos y listo. Igual tangente de x. Aquí debemos llegar con todo esto. ¿Qué pasa también? Resulta de que yo también puedo cambiar esto. Coseno de 2x. Coseno de 2x es igual, coseno de 2x es igual a coseno a la 2, si me faltó la S, coseno a la 2 de x menos seno a la 2 de x. Solo coseno de 2x, solo esto, es igual a todo esto. Ahora, ¿qué hago? El resto de la expresión la dejo igual. Entonces arriba escribo 2 seno de x coseno de x sobre, como está 1 más coseno de 2x, pongo 1 más la igualdad de coseno de 2x, que es coseno a la 2 de x menos seno a la 2 de x. Ya estamos llegando casi al final. La clave de aquí es, de pronto al inicio te va a parecer como extraño porque, ¿y de dónde salen esas cosas? Pero si tú te buscas en una imagen la tablita de las igualdades de las razones trigonométricas y así, voy a ver para ver si te la envío, vas a encontrar esas igualdades y va a ser como más fácil. Es simplemente poner a qué es igual y lo que nos convenga más. Eso se adquiere con la práctica. Eso no es como que hay alguna táctica o algún método. No, eso es con la práctica que uno va desarrollando la agilidad para deducir cuál razón nos conviene más. Entonces, resulta que hay una razón trigonométrica que dice que menos c, este es un paréntesis, esto no va acá, dice que 1 menos seno a la 2 de x es igual a coseno a la 2 de x. Pero ¿en qué parte está 1 menos seno a la 2 de x? Pues si nosotros organizamos esto, si nosotros ponemos coseno a la 2 de x de este lado y ponemos el 1 de este lado, nos quedaría 1 menos seno a la 2 de x y acá coseno a la 2 de x. Y ya tendríamos la expresión que nos conviene, que es esta. Podemos intercambiar el orden aquí porque es una suma y es una propiedad de la suma. El orden de los factores no altera el producto. Entonces sí podríamos intercambiar el 1 con el coseno de 2x. Igual se siguen sumando, solo que lo único que cambia es el orden. Entonces sí se puede. Para poder formar la expresión que queremos, que es 1 menos seno a la 2 de x, que es la que es igual a coseno a la 2 de x. ¿Qué pasa? De que me va a quedar la expresión coseno a la 2 de x, que ya lo teníamos, y este 1 menos seno a la 2 de x lo vamos a cambiar por su igual, que es coseno a la 2 de x. Entonces voy a escribir acá abajito este coseno a la 2x más la igualdad de este, que es coseno a la 2 de x. Ponemos coseno a la 2 de x. Y la parte de arriba queda igual, así que la escribimos completamente igual, que es la parte del numerador. 2, aquí está,
2 seno de x coseno de x. Igual todo eso a la tangente de x, que es lo que queremos llegar. Como tenemos la misma expresión, yo puedo simplificándolo poniendo 2 coseno a la 2 de x. ¿Cómo así? Si nosotros tenemos x más x, serían 2x. Si yo tengo una manzana y tengo otra manzana, la sumo serían 2 manzanas. Lo mismo ocurre acá. Si yo tengo un coseno a la 2 de x más otro coseno a la 2 de x, me quedaría, para simplificarlo, 2 coseno a la 2 de x. Es lo mismo, solamente que esta está en una expresión más corta, pero quiere decir exactamente lo mismo. Tengo 2 de esta expresión. Y en la parte de arriba ponemos el mismo numerador, que es 2 seno de x coseno de x, igual tangente de x. Aquí tenemos algo característico, y es que arriba tenemos coseno de x y abajo tenemos coseno a la 2 de x. Es decir, yo tengo 2 de estas. ¿Cómo así? Resulta que si nosotros tenemos una expresión en una fracción de esta manera, por ejemplo, x sobre x a la 2, que esto es lo mismo que yo decir x sobre x por x, porque recordemos que cuando tenemos un exponencial, el numerito que aparece arriba es la cantidad de veces que se multiplica la base, que es x. Entonces querría decir que la base, que es x, se multiplica 2 veces, es decir, x por x, una y dos veces. Cuando tenemos una multiplicación en una fracción, nosotros podemos simplificar o cancelar. ¿Cómo así? Podemos cancelar uno de arriba y cancelar uno de abajo. Entonces me quedaría nada más abajo un solo x. ¿Qué pasa? De que aquí sucede exactamente lo mismo, solamente que ya no es x, sino coseno de x. ¿Qué quiere decir este coseno de x? Quiere decir coseno de x por coseno de x. Coseno a la 2 de x quiere decir coseno x por coseno x. Eso es lo que quiere decir coseno a la 2 de x. ¿Y qué pasa? Como yo tengo arriba un coseno de x, yo puedo cancelar uno de estos dos cosenos con un coseno de arriba, porque son la misma expresión. Entonces eso es lo que voy a hacer para hacer más chiquitica esta expresión. Entonces cancelo el coseno de x con un coseno de x de abajo, porque hay dos. Entonces ya me quedaría solamente un solo coseno de x. Entonces me queda 2 seno de x sobre 2 coseno de x. ¿Qué pasa? Que aquí también tengo otra expresión igualitica. El 2 con el 2, yo puedo cancelar el 2 con el 2. ¿Por qué se puede hacer esto de cancelar en una fracción? ¿Qué pasa? Te voy a poner el ejemplo del 2, que es más sencillo que ponerlo con el coseno. ¿Qué pasa? Si cuando yo tengo una expresión así en la fracción que es pura multiplicación, ojo, uno solamente puede cancelar en una fracción cuando se está multiplicando. Por ejemplo, el 2 está multiplicando el seno y por ejemplo también el coseno está multiplicando el seno. Entonces, si está multiplicando se puede cancelar, pero si por ejemplo esto no estuviera multiplicando sino que estuviera sumando, no se podría cancelar. Pero aquí sí se puede porque está multiplicando, entonces podemos aplicarla. ¿Qué pasa? Yo el 2 sobre 2 yo lo puedo escribir en una, o sea, le puedo apartar de allí, puedo separarlo. Puedo hacer una fracción aquí separada de este y ponerlo como una multiplicación. De esta manera. 2 sobre 2, que es la expresión que tenemos aquí, por el resto. El resto no lo vamos a copiar porque no nos importa. Entonces el resto. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos cancelar? Te lo voy a explicar. Resulta y pasa de que cuando tenemos la misma expresión arriba y la misma expresión abajo, es decir, 2 sobre 2, que es el mismo número, entonces esta fracción es igual a 1. Siempre que en una fracción tengas, por ejemplo, x sobre x, eso es igual a 1. Si tienes manzanas sobre manzanas, es igual a 1. ¿Por qué?
Yo te lo explico. Recuerda que la fracción es una división. Entonces si yo digo 2 entre 2, sería tipo así. 2 entre 2. Es decir, un número multiplicado por 2 que me dé 2, pues 1. 1 por 2, 2. Lo mismo sucede aquí. La fracción también es una división. Entonces, 2 entre 2 igual a 1. ¿Y qué pasa cuando tenemos 1? Que si ponemos aquí en vez de 2 sobre 2, 1, entonces sería 1 por seno. Y todo número multiplicado por 1 da el mismo número, o toda expresión multiplicada por 1 da la misma expresión. Es decir, si yo multiplico 1 por seno, el resultado me va a dar seno. Entonces, por eso es que uno dice cancelar, pero lo que realmente sucede es eso, lo que te acabo de explicar acá, que es una expresión sobre la misma expresión es igual a 1. Y todo número multiplicado por 1, toda expresión multiplicada por 1 es igual a 0. Entonces simplemente me quedaría lo que no he cancelado. ¿Qué no he cancelado? El 2 se canceló, este 2 también se canceló, el coseno se canceló y un coseno de abajo se canceló. ¿Qué no se canceló? Pues no hemos tachado el seno de x y no hemos tachado un coseno de x abajo. Entonces ponemos seno de x, que es el que nos quedó acá arriba, el único que nos quedó acá arriba. ¿Y qué fue lo que nos quedó abajo? Coseno de x. Entonces ponemos coseno de x igual tangente. Si vemos en las razones trigonométricas, sabemos que seno sobre coseno es igual a tangente. Entonces, pues efectivamente, tangente de x, esto es igual a tangente. Es igual a la expresión que tenemos al lado, que es tangente de x. Este es un igual. Y así concluye la demostración. Si tú lo escribes como pasito a pasito, sin tanto rayón y eso, que yo lo hice fue para explicar, pero sí, queda así.